Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro nuevo canal en YouTube. Para que puedan hacerlo, dejamos el link en la descripción de este video. Detectan altos niveles de metales cancerígenos en productos falsificados procedentes de China. Presentamos una lista de falsificaciones chinas incautadas por las autoridades aduaneras estadounidenses. La nueva serie de la actriz Nicole Kidman queda prohibida en Hong Kong, a pesar de filmarse en la misma ciudad. ¿Por qué? La empresa china TikTok pierde miles de canciones de grandes artistas como Justin Bieber y Taylor Swift. ¿Qué ocurrió? Y un multimillonario chino abandona repentinamente sus funciones ejecutivas en un importante banco de inversión. ¿Cómo se relaciona esto con el PSC? Corea del Sur incautó productos chinos falsificados con niveles peligrosamente altos de metales cancerígenos. En la lista figuran aretes y carteras de cuero de imitación de Chanel, Dior y Louis Vuitton, así como ropa y zapatos. En algunos de estos artículos, la concentración de plomo y otros metales supera en más de 900 veces los límites de seguridad permitidos. Las autoridades surcoreanas dieron la voz de alarma tras detectar el problema en los productos chinos falsificados. Muchos de ellos contienen plomo y cadmio, metales que pueden aumentar el riesgo de cáncer. La exposición prolongada al plomo también podría provocar daños renales. Pero el riesgo para la salud no se limita a Corea del Sur. China es la mayor fuente mundial de productos falsificados. En 2022, más del 70% de los productos falsificados incautados por aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos provenían de China. Una gran mayoría de las mercancías que incautamos proceden de China y Hong Kong, probablemente entre el 70 y el 80%. Según Russo, solo en Nueva York los agentes decomisaron productos falsificados por valor de unos 273 millones de dólares. Insistimos mucho a los consumidores y a los ciudadanos en que no compren productos falsificados porque no son seguros y ayudan a las organizaciones delictivas. Además de los riesgos para la salud, los productos falsificados procedentes de China también perjudican a las empresas estadounidenses, ya que socavan la autenticidad de los productos al abaratar los precios. Esta es una lista de los productos chinos falsificados que fueron detenidos en puertos de entrada de Estados Unidos. El Servicio de Aduanas de Cincinnati incautó mercancías falsificadas con logotipos de las grandes ligas de fútbol y de la NFL. Y recientemente agentes de Puerto Rico interceptaron más de 100 piezas de joyería de lujo falsificadas procedentes de China. El pasado mes de octubre, agentes de Indianápolis interceptaron más de 360 relojes falsos de Rolex, Versace y Gucci. Además, los productos peligrosos procedentes de China despiertan otros temores en materia de seguridad. En enero, una niña de 11 años del Reino Unido sufrió graves quemaduras químicas tras utilizar esmaltes de uñas de Temu. Como resultado, tuvo que someterse a 2 injertos de piel. Temu, por su parte, ofreció una indemnización de más de $2.000. La nueva serie de la actriz australiana Nicole Kidman se estrenó en todo el mundo, pero a pesar de que se filmó en Hong Kong, los televidentes de la ciudad no pueden verla. La pregunta es, ¿por qué? En el punto álgido de los confinamientos de Hong Kong por COVID-19, la estrella de cine australiana Nicole Kidman recibió una rara exención del gobierno de la ciudad para rodar una nueva serie. Fue una de las pocas personas de su equipo que pudo caminar libremente por la ciudad, ya que residentes y viajeros estaban sujetos a cuarentena. La serie llamada Expatriadas es un drama de Amazon Prime sobre extranjeros que viven en Hong Kong, pero tras su estreno el mes pasado, ya se emite en todas partes, excepto en la propia ciudad. La serie muestra escenas del movimiento de paraguas de 2004, cuando miles de activistas pro-democracia salieron a la calle para exigir elecciones transparentes. Todo empezó cuando Beijing propuso una norma que permitía al PSC elegir a dedo a los candidatos en las elecciones de Hong Kong. Expatriadas no es la única serie censurada en Hong Kong. Disney Plus ya retiró episodios de Los Simpson de su servicio en la ciudad. Eso fue por hacer referencia a los campos de trabajos forzados de China.
En 2020, China empezó a imponer su draconiana Ley de Seguridad Nacional sobre Hong Kong. Desde entonces, cientos de activistas prodemocráticos fueron detenidos o forzados al exilio. La industria del entretenimiento también se convirtió en objetivo un año después, cuando la ciudad aprobó una ley que prohibiría las películas que se considerase que violaban la llamada Seguridad Nacional de China. Taylor Swift, Drake, Adele y Billie Eilish son algunos de los artistas cuya música podría desaparecer de TikTok. La aplicación de redes sociales perdió los derechos de licencia de Universal Music Group, uno de los mayores conglomerados musicales del mundo. A principios de la semana pasada, Universal Music, que representa a cientos de grandes artistas, escribió una contundente carta abierta a TikTok. En ella acusaba a TikTok de intentar crear un negocio basado en la música sin pagar un valor justo por ella. Universal Music afirmó que la plataforma fracasó repetidamente a la hora de proteger los derechos e intereses de los artistas. La compañía musical dijo que TikTok propuso pagar a los artistas y compositores una tasa que es una fracción de lo que pagan otras plataformas de redes sociales como Meta, y está permitiendo que la plataforma se inunde de grabaciones generadas por inteligencia artificial, lo que según Universal Music supone un riesgo para los artistas humanos. Universal Music dijo que TikTok intentó intimidarla para que aceptara un trato inferior al valor justo de mercado durante las negociaciones para renovar su contrato, que expiró el miércoles. A primera hora del jueves, muchas canciones populares ya habían desaparecido de la biblioteca de la plataforma de redes sociales, entre ellas las de Ariana Grande, Justin Bieber, Olivia Rodrigo y otros. Aunque se eliminarán las canciones de Universal Music de un artista, las canciones con licencia exclusiva de otros gigantes de la música como Warner y las discográficas propiedad de Sony no se verán afectadas. TikTok se opuso a las afirmaciones de Universal Music, acusándola de poner los beneficios por encima de los intereses de sus artistas y compositores. La plataforma de videos cortos TikTok es propiedad de la empresa china ByteDance y hace tiempo que se la acusa de facilitar datos de los usuarios al régimen chino. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Los directores generales de TikTok y otras plataformas de redes sociales se enfrentaron el miércoles a preguntas de senadores estadounidenses sobre la explotación infantil. El senador Tom Cotton preguntó al director general de TikTok por sus vínculos con el Partido Comunista Chino, y este negó que existieran tales vínculos. Tiffany Meyer habló con Si Van Fleet, superviviente de la Revolución Cultural de China, que afirma que la situación no es tan sencilla. Miremos por qué. Ayúdenos a entender este concepto de las empresas privadas en China, si existen. Como usted publicó en Twitter o X, empresas como ByteDance, compañía matriz de TikTok, tienen una rama del partido en su organización, que es como una enorme bandera que dice el país Che tiene el control. Party. It's always the party. And they have implemented this system called party branch. El partido siempre está al control, siempre. Desde que tomaron el poder, implementaron un sistema llamado ramas del partido. En cada organización hay una rama del partido. Y lo que hace es realmente asegurarse de que todo siga la línea del partido, las instrucciones del partido. Y así, especialmente con un activo tan importante como TikTok, el PCC que nunca dejaría que alguien lo dirija sin importar quién fuera. Podría ser de Singapur, podría ser de Taiwán, podría ser de Estados Unidos, pero esta persona tiene que estar absolutamente bajo su control. En este sentido, el senador Tom Cotton está argumentando que Singapur es uno de los lugares del mundo con mayor grado de infiltración e influencia del Partido Comunista Chino. ¿Podría darnos una idea de cómo funciona ese tipo de infiltración e influencia?
¿Cómo se coacciona a los chinos o incluso a los disidentes que viven en el extranjero para que sigan la línea del partido? Creo que Singapur probablemente sea uno de los países más infiltrados, pero también pasa aquí en Estados Unidos. Incluso teníamos una comisaría del PCC en San Francisco y una en Nueva York. Están en todas partes. Pero en el caso de Singapur creo que es especialmente grave. El PCC considera suyos a todos los chinos, sin importar su ciudadanía. Piensa que es dueño de todos los chinos. Y siempre piden a los chinos que sean patriotas, que amen a su madre patria. Lo que realmente están haciendo es asegurarse de que amen al PCC. Y esto es algo con lo que muchos disidentes en Estados Unidos tienen que lidiar. Tienen que lidiar con el PCC y su infiltración, que quieren controlarlo todo. El índice de referencia de Shanghai vivió el viernes su peor semana en 5 años. Las acciones cayeron cerrando 1,5 puntos porcentual por debajo. La caída se produjo en medio de señales de ventas de pánico. Las autoridades chinas siguen mostrándose cautelosas a la hora de inyectar un importante estímulo para impulsar la economía, lo que decepciona a los inversores. El índice se hundió más de un 6% en la semana, su mayor pérdida desde 2018. Un magnate de las finanzas chinos desaparecido habría dimitido de todos sus cargos. La compañía China Renaissance Holdings anunció la decisión el viernes citando razones de salud. La dimisión fue con efecto inmediato. Bao Fan era presidente y CEO de uno de los mayores bancos de inversión de China. Se denunció su desaparición hace un año, poco después de que las autoridades chinas llevaran a cabo una investigación sin explicación sobre él. Desde entonces no vuelve a aparecer en público. ¿De qué trataba la investigación? El líder del régimen comunista chino, Xi Jinping, ordenó una campaña anticorrupción en todo el país a finales de 2021. La investigación sobre las actividades de Bao se produjo tras el lanzamiento de esa campaña. La investigación anticorrupción de Xi otorga a las autoridades chinas un mayor poder para tomar medidas energéticas contra entidades locales y reforzar los controles sobre la riqueza china. Eso para impedir que los chinos ricos envíen su dinero al extranjero. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Mientras tanto, en el Capitolio, legisladores están examinando con lupa las violaciones de los derechos humanos por parte del Partido Comunista Chino en todos los ámbitos demográficos. Una audiencia celebrada el jueves pasado se produjo después de una revisión por parte de las Naciones Unidas, donde los países miembros cuestionaron el cumplimiento de Beijing con la legislación internacional de derechos humanos. Hoy sostengo una imagen que muestra a muchos presos políticos actuales en China. Me duele terriblemente el corazón cada vez que veo estas imágenes. La mujer que habla es Sophie Luo, esposa del destacado abogado chino de derechos humanos Ding Xiaxi. Como los que aparecen en la foto, Ding es una de las muchas personas detenidas por denunciar al Estado comunista. El año pasado las autoridades chinas lo condenaron a 12 años de prisión. Su esposa vive ahora en Estados Unidos, pero nos dijo que no sabe nada de su marido desde hace meses. Sé que mi marido, tan pronto como se instale en la cárcel, me escribirá cartas. La última carta que recibí de mi marido es del 10 de octubre. Me la hizo llegar a través de su abogado. Nunca podré comunicarme directamente con mi marido. El congresista Chris Smith es el presidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China.
En la comparecencia del jueves detalló la sustracción forzada de órganos por parte de China contra presos de conciencia. Entre las víctimas se figuran practicantes de Falun Gong y muchos otros. Uno de los médicos que testificó dijo que alguien estaba en estado de shock y que la persona a la que estaba sustrayendo los órganos empezó a moverse porque sentía el cuchillo. El mes pasado, las violaciones de los derechos humanos cometidas por China se sometieron al escrutinio público de un órgano de examen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El congresista Smith nos dijo que China volvió a engañar al sistema. Lo que hacen contra Falun Gong, lo que hacen contra los uigures, dicen que no hay genocidio. Esto demostró que incluso en lo que debería ser una reunión transparente del Consejo de Derechos Humanos, hicieron todo lo posible por ocultar la verdad. Los legisladores, junto con los testigos, instaron a los líderes mundiales a plantear la cuestión de los derechos humanos durante las reuniones con los altos cargos del PSC. Una destacada defensora de los derechos humanos dijo fuertes palabras sobre China. La doctora Katrina Lantos Sweet, presidenta de la Fundación Lantos para los Derechos Humanos y la Justicia, se sentó con Steve Lance de NTD para arrojar luz sobre los problemas de derechos humanos procedentes del país. Y una de las cosas que dijo fue que China es lo peor del mundo. Creo que en este debate no podemos dejar de hablar de China y del Partido Comunista Chino. Son la pieza central de algunas de las más horribles violaciones a los derechos humanos. ¿Qué le preocupa de China? Bueno, China es lo peor del mundo. Permítanme decirlo, son los peores del mundo, porque atacan y reprimen a más comunidades religiosas que ningún otro país. Y como China es tan grande, y como se salen con la suya en tantas cosas, creen que se saldrán con la suya, y no podemos permitírselo. Obviamente, su larga persecución, no hay otra palabra para ello en la comunidad de Falun Gong. Con esta llevan a cabo lo que es uno de los abusos de los derechos humanos más repugnantes y atroces, la sustracción forzada de órganos contra practicantes de Falun Gong, que son encarcelados únicamente como presos de conciencia sin ninguna otra razón, y luego les extraen los órganos. Es así de repugnante. Alguien lo describe como un crimen demasiado horrible para ser verdad, pero es verdad. Es verdad. Y no debemos dejarnos engañar por las afirmaciones de China de que se reformaron y que esta práctica terminó, porque sabemos que crearon un registro voluntario de donación de órganos, como la mayoría de los países, pero muy pocas personas se inscribieron en él. Sin embargo, los visitantes extranjeros vienen a China para trasplantes de órganos y de alguna manera, en unos pocos días o semanas, los órganos están disponibles. Mientras que aquí en Estados Unidos, donde tenemos un porcentaje mucho mayor de población que es donante de órganos, los pacientes pueden esperar años antes de que un órgano esté disponible. Yo diría que no somos estúpidos. Podemos conectar los puntos. Así que China, por supuesto, con encarcelamientos masivos y el genocidio dirigido al pueblo uigur, más la supresión en curso a la comunidad cristiana, al movimiento de las iglesias clandestinas, a los budistas tibetanos, también ahora se convierten en víctimas de la sustracción forzada de órganos. China, cuando se piensa en términos de tamaño y alcance de las formas en que la libertad religiosa es reprimida, China lamentablemente ocupa el primer lugar. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.